están poniendo el palo, hermano. Nos están destrozando. No se les pega a los abuelos se los defiende. El Estado argentino está obligado internacionalmente, tiene compromisos a nivel internacional, a nivel del sistema interamericano de cumplir con ciertos estándares entonces de avanzar la situación de derechos humanos en vez de retroceder, y lo que estamos viendo son una serie de retrocesos muy importantes. Entonces estamos yendo a la comisión para demostrar, para presentar información respecto de estas violaciones de derechos humanos y estos retrocesos para que la comisión pueda expedirse y pueda instar al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones internacionales. Va con Derechos, un podcast de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Esta semana, Día Internacional de los Derechos Humanos, Argentina, 2024. El gobierno de Milei deberá responder en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su vigencia en la Argentina. Juliana Miranda, CELS, Barricada TV. El hecho de que la Comisión ha dado 3 audiencias de país habla de la situación gravísima que estamos viviendo en materia de derechos humanos en Argentina, en términos de la región, en términos de la posición de avanzada que ha tenido siempre Argentina en materia de derechos humanos, en materia de cumplimiento de sus estándares y de legislación interna, y que claramente ahora está retrocediendo y presentando posiciones muy regresivas. Son 3 audiencias, una que va a tratar respecto de cómo las políticas de ajuste del gobierno están impactando sobre los sectores más vulnerables de la población, sobre los trabajadores y trabajadoras de las economías informales y populares, sobre cómo efectivamente hoy en día no es suficiente con tener un trabajo formal para no ser pobre, cómo los indicadores económicos de la Argentina están perjudicando gravemente la situación de esta población. Hay una segunda audiencia que tiene que ver con los retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia. Argentina es un país pionero, es un país emblemático a nivel internacional respecto de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Y esas posiciones, las posiciones que Argentina está representando en este momento, y las medidas internas de desfinanciamiento, discursos que atentan totalmente contra las organizaciones de derechos humanos, estigmatizando a las organizaciones, no solamente a los organismos históricos, sino también al movimiento de derechos humanos en sentido amplio, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, y demás. Y la tercera audiencia tiene que ver con retrocesos en materias de políticas de prevención de la violencia de género. También ahí Argentina tenía un esquema normativo realmente muy importante, tiene una ley que garantiza el derecho al aborto, tiene leyes muy significativas a nivel regional y es un ejemplo a nivel regional. Entonces esperamos que, por supuesto, el Estado va a estar también en las audiencias presentando su visión de la situación. Ahí lo que esperamos es que la comisión pueda hacer preguntas al Estado para que el Estado pueda explicar respecto de esas violaciones que la sociedad civil está señalando a los derechos humanos, y que se dé una posición clara y contundente de la comisión respecto de la necesidad de que el Estado efectivamente garantice el cumplimiento de sus obligaciones, no con discursos o con narrativas, sino con medidas concretas. Lo que estamos solicitando son que el Estado efectivamente cumpla con garantizar que todas y todos tengamos acceso a nuestros derechos humanos en Argentina. ¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, va a decidir de alguna manera para no morirse. Cuando a nivel nacional no se están encontrando respuestas, el sistema interamericano puede dar respuestas frente a esas violaciones de derechos humanos. Entonces hay un amplio conjunto de organizaciones con las que nosotros solicitamos estas audiencias, que claramente tienen un ejercicio de utilización del sistema interamericano de derechos humanos, y que apostamos a fortalecer el sistema y a que el sistema pueda efectivamente dialogar con el Estado argentino sin importar el gobierno, ¿no? Sin importar quién esté en el gobierno, sino que las obligaciones son del Estado argentino. Tenemos una práctica establecida desde hace muchos años de sostener frente al sistema interamericano y en otros foros internacionales la necesidad de que Argentina, como otros países, también cumpla con esos estándares y esos tratados a los que se comprometió y los que suscribió y ratificó, y muchos de los cuales están incorporados en su texto constitucional. El aumento de la pobreza en Argentina es consecuencia de 20 años de populismos. Eso aseguró el viernes el gobierno del presidente Javier Milei, deslindando responsabilidad en el fuerte salto en el índice de pobreza, que creció hasta 52,9% de la población en el primer semestre del año. Sacan la gratuidad de la mayoría de los medicamentos del PAMI, pero ahora el requisito extra, tener que hacer un trámite para demostrar pobreza para que puedas tener los medicamentos gratis. Afectadas principalmente las mujeres, 60% de las jubiladas. Garantizar lo único que les importa, el ajuste. Me parece que, a juzgar por sus posiciones anteriores y las posiciones que están teniendo
en otros foros internacionales y a nivel de política exterior podemos esperar esa misma tesitura. Me parece que podemos esperar que el gobierno no se eche atrás, sino que sostenga estas medidas y estas decisiones que está teniendo, lo cual, por supuesto, nosotros vamos a discutir y a presentar frente a la comisión por qué estas posturas del gobierno son problemáticas en términos de derechos humanos y por qué son violatorias de esos estándares. No debe ser para tanto. Tratando de buscarle de alguna manera, alguna forma, de decir, de victimizarlo a este sector. Digamos, el punto es, ¿quién lo paga? No, la educación pública se convirtió parte del problema, porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. No. Bueno, efectivamente que el Estado tenga que rendir cuentas, digamos. El Estado tiene que rendir cuentas frente al sistema interamericano, frente al cual está obligado. La Comisión puede establecer y puede dar recomendaciones respecto de qué es lo que el Estado debería hacer para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces esperamos que las audiencias den como fruto una serie de recomendaciones y una serie de diálogos de la Comisión con el Estado para que el Estado efectivamente cambie su posición, digamos. Entiendo, por supuesto estoy de acuerdo con que no parece ser lo que viene siendo la posición del Estado. Siempre acudimos al sistema interamericano para denunciar estas violaciones de derechos humanos, entonces lo seguiremos haciendo con este gobierno como lo hicimos con otros gobiernos y lo haremos con otros gobiernos porque creo que hay problemáticas que son estructurales y que entonces efectivamente es una práctica del movimiento de derechos humanos en general a la que apostamos. Entonces me parece que esperamos que el Estado pueda efectivamente dar cuenta de las medidas que debería estar llevando adelante y que pueda implementar ciertas cuestiones, ciertas medidas que efectivamente cumplan con las obligaciones que tiene a nivel internacional, como te decía, por los tratados, por estándares que ha establecido el sistema, digamos, por distintos instrumentos normativos que obligan al Estado argentino a no retroceder en materia de derechos humanos. No creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento. No estamos en riesgo porque mientras estamos nosotros vamos a seguir luchando. Así que si el gobierno cree que si nos amenazan o nos ofenden van a quitarnos el ánimo y la necesidad de esta búsqueda, están muy equivocados. La ONU cuestiona la política de derechos humanos de Javier Milei. Página 12. En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas ponen en riesgo y socavan la protección de los derechos humanos. Esto incluye recortes al gasto público, que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender toda participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030. Insto a las autoridades a que coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas para construir una sociedad más cohesiva e inclusiva. Esto también significa el pleno respeto del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. El orden público es sagrado. Básicamente lo que están haciendo es tratando de construir un escenario de criminalización y de convertir en delincuente a cualquier persona que proteste, haya hecho lo que haya hecho. Lo último, decirle algo al presidente. Ahora le sacaste a los jubilados también el beneficio de la medicación gratis. Y bueno, que nos siga quitando. Total, ¿para qué servimos? Ya no producimos. Yo 40 años le dejé de mi trabajo al gobierno. Ya no tengo más nada que darle. Así que si nos liquida, cuanto antes que nos liquide. No servimos los viejos. Bueno, muchas gracias. Me vas a hacer llorar. No, no llores porque yo estoy bien. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Acá en la provincia de Buenos Aires, la verdad que pensamos distinto y no tenemos ningún problema en decirlo. En decir que no estamos de acuerdo con legisladores, con una vicepresidenta que van a visitar a los milicos presos. No estamos de acuerdo con que desde las más altas autoridades del Estado Nacional nieguen algo que sabe todo el planeta, que es que en Argentina hubo 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, que hubo terrorismo de Estado, tuvimos un Estado terrorista durante la dictadura militar que desapareció, que persiguió, que secuestró, que se robó bebés. Lo vamos a seguir buscando en la provincia de Buenos Aires. Dolores Reyes, escritora, autora de Come Tierra. Este es un libro que trata sobre feminicidios y desapariciones en un país en el que siempre estamos buscando a alguien. No estamos buscando a Lon, estamos buscando a Tehuel, a María Cash, a
tantas y tantos que nos faltan. Pudieras hablar con Victoria Villarruel, ¿qué le dirías? ¿Dónde están los bebés que nos faltan? Eso le diría. Que conteste dónde están los bebés que todavía se están buscando en Argentina. Milei va contra las mujeres. La administración libertaria intenta barrer derechos fundamentales, como es el derecho al trabajo, concedido luego de largas luchas, en este caso aquellos que garantizan, que es lo que estaba diciendo Adorni. Quiere avanzar sobre la ley que dentro del Estado existan cupos para personas que históricamente han sido excluidas o han tenido menores chances de ser incluidas, como las mujeres, las personas con discapacidad o las personas travestis, transexuales y transgénero. La ley de igualdad ante la ley. Va con Derechos, una producción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 2024. Democracia para siempre. Contra todo lo que ha ampliado derechos, mejorado la convivencia democrática y generando condiciones para terminar con la discriminación.